Buenas noches para todos nuevamente. Vamos a iniciar entonces con el entrenamiento. Este entrenamiento de hoy se va a llamar, o se llama, y se seguirá llamando, lo que yo llamo las 10 leyes irrefutables del network marketing. Bien, ¿por qué le llamo irrefutables? Pues porque en 10 años de experiencia que tengo en el network marketing no es mucho, no es poco tampoco, pero me ha permitido saber qué funciona y qué no funciona hasta este momento. Y créanme que una de las cosas que más me llama la atención es que las leyes que vamos a ver a continuación, sé que cada uno de ustedes ya en algún momento ha tenido que ver con ellas, pero nos pasan de largo. O sea, yo siempre lo comparo como cuando le dicen a uno, o me deja de fumar que te va a dar algo, y uno se hace loco con eso hasta que le termina dando alguna enfermedad. Entonces lo mismo pasa con el liderazgo. Muchas veces nos dicen qué no debemos hacer, qué debemos hacer, pero somos exageradamente tercos. Entonces yo sé que cada uno de ustedes ya sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, pero no es de más recordarlo. Entonces, lo primero que les quiero contar es que todo el trabajo que vamos a hacer esta noche está basado en hechos reales, es decir, está basado en mi experiencia personal, que también vale la pena aclarar, no es una verdad absoluta. O sea, eso simplemente yo lo he evaluado, yo lo he analizado, pero no quiere decir que sea así para todo el mundo. Entonces, es bien importante que las personas saquen sus propias conclusiones. ¿Listo? Yo les comparto la información y cada uno de ustedes la evalúa, la analiza y la revisa, sobre todo desde la acción. Entonces, la primera ley que vamos a trabajar esta noche es lo que llamo la ley de la meta o la ley de la dirección. Cuando uno sabe para dónde va, cuando uno sabe el porqué de lo que está haciendo, nada importa. O sea, cuando tú tienes claro el por qué, nada importa. Y cuando tú tienes clara la meta, tú no te dejas desenfocar. O sea, cuando tú vas en un carro a 120, 130 kilómetros por hora, tú no tienes tiempo de estar mirando hacia los lados. Pero muchas personas se desenfocan con facilidad del negocio, de los negocios, es porque no tienen claridad de hacia dónde se dirigen, cuál es esa meta, cuál es ese propósito que están buscando con este proyecto de negocios. Entonces, esa meta, esa razón de ser, ese por qué, tiene que estar supremamente claro. Algo que yo no me canso de compartir con la gente de los equipos es que si usted no sabe para dónde va, no invite gente. O sea, si usted no tiene claro qué meta va a trabajar o a qué quiere llegar, a dónde quiere llegar con este proyecto de negocios, pues es una estupidez decirle a otra gente que se afilie en el negocio contigo. Pues no sé si les hace sentido. Pero dígame yo cómo le digo a alguien que se conecte conmigo en un proyecto de negocios para después dejarlo tirado, para votarlo, porque la gente se conecta inicialmente es con la visión del líder. Entonces, si tú vas y le vendes una visión a alguien y después te relajas o te alejas del negocio o te deja de importar el proyecto, le mentiste a esas personas. Y eso es muy común. Allá pues afuera hay mucha gente quemada con los negocios de redes de mercadeo y no es necesariamente por el negocio per se, sino es por personas que los invitaron a algún tipo de proyecto y los abandonaron en el camino. Entonces, créanme que hay que tener claro cuál es esa meta, ¿no? Cuando hablo de la meta no es que tenés que pegar un mapa con fotos en la pared y todos los días pararte a mirar la foto de la casa en la que quieres vivir. Pues si quieres hacer eso, no tiene nada de malo. O sea, yo realmente nunca he pegado una foto de nada, pero cuando he puesto una meta de llegar a algún lugar, pues la hago basado en lo que hay que hacer. Entonces, bien importante, si te pones una meta todos los días, visualiza esa meta, qué tienes que hacer, cómo lo vas a lograr, cómo vas avanzando cada día. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Listo? La segunda es algo que yo defino como mal de geografía. Mal de geografía me refiero a estar mal ubicado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 20 años atrás, pues yo estaba muy pequeñito, yo hace 20 años atrás tenía que un año, estábamos muy chiquitos, pero hace 20 años atrás la situación económica de Venezuela era demasiado buena. O sea, Venezuela realmente era el país rico de América Latina. Y actualmente, pues ustedes saben la situación por la que está atravesando el país de Venezuela. Entonces, en este momento, tú tener tierras, tener negocios, tener inversiones en Venezuela, es sufrir precisamente de mal de geografía. O sea, tienes, como decía el comercial de la vivienda, tu dinero está en el lugar equivocado. Entonces hay que poner mucho cuidado y ya quiero que sepan a qué me refiero con mal de geografía.
muchas veces en estos negocios de redes de mercadeo, uno queda mal ubicado. Es decir, uno queda mal auspiciado. O sea, la persona que te auspicia, y estoy hablando para arriba, es porque yo quiero que cada uno de ustedes evalúen esto hacia abajo. Es decir, las personas que yo estoy auspiciando están quedando bien auspiciadas o también quedaron con mal de geografía. Muchas veces uno queda en una organización y la persona que supuestamente dirige la organización o lidera la organización, en ese caso nosotros como líderes, no hacemos las cosas correctamente. Entonces terminamos siendo opacados por ese mal liderazgo de las personas que nos afiliaron en el negocio. Yo siempre he sostenido que si una persona en este negocio no llega al nivel de QL en los primeros 20, 30 días, en parte es culpa de la persona que lo afilió porque no supo liderarlo correctamente. Una característica, y yo a veces me he preguntado o he conversado con gente, y yo digo, hombre, ¿cómo es posible que esta persona con todas las capacidades y con todo el potencial que tiene y no haya logrado avanzar más en el proyecto? Pero cuando miro cómo lo auspiciaron, la forma en que lo afiliaron y la persona que lo afilió, definitivamente me doy cuenta que no era culpa de la persona, es que quedó muy mal ubicado dentro del modelo de negocios. Ahora, no te estoy diciendo esto para que tú mires hacia arriba y te preguntes si estás mal ubicado. Si estás en una charla de liderazgo, lo primero que tienes que evaluar es quiénes están en mi red y qué tan bien ubicados están ellos. O sea, esas personas sí tienen un buen líder. O sea, la persona que los está guiando en este proceso les está dando las herramientas correctas para avanzar en el negocio, o de pronto esas personas no han avanzado más porque yo les impongo una sombra muy grande. O sea, como líderes tenemos que ser capaces de guiar a las personas, pero sobre todo dejarlas ser, porque uno entra a estos negocios ad honorem, es decir, tú entras aquí, esto es un ejército de voluntarios, y nadie te está obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Entonces es bien importante eso. Uno muchas veces, por ejemplo, en la política se ve eso, bueno, o en los empleos tradicionales, que termina siendo una carnicería rotunda y es el todos contra todos. Y en cambio, en este modelo de negocios nos podemos ayudar y nos podemos eh, entrenar entre nosotros mismos. Entonces, en ese orden de ideas, mientras nos ayudemos, mientras cooperemos, siempre cooperar va a ser mucho mejor que competir. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que ser muy buenos para liderar las personas, equipar las personas, darles herramientas y que la gente se sienta acompañada. Mire, yo afilié a una persona hace unos 10 días y hoy, porque la persona no había podido reunirse conmigo antes, pero hoy me reuní con él en un centro comercial y en cuestión de 20 minutos, media hora, le di una inducción de todas las cosas básicas que él tenía que saber para avanzar en esta primera etapa del negocio. Entonces, tratemos, procuremos de que las personas que entran a nuestro negocio queden bien ubicadas y no sufran de mal de geografía. ¿Listo? La tercera ley es lo que yo llamo la ley del enfoque. La ley del enfoque tiene mucho que ver con dónde estoy poniendo mi energía. Recuerden que esta frase es bien potente. Donde está tu mente, está tu energía. ¿Dónde estamos poniendo la mente? Hay personas que a veces, yo he llamado a socios míos y digo, bueno, ¿y cómo vas? Me dice, Alejo, no, estoy un poquito quieto con el negocio porque me metí a hacer un curso de yoga. Ah, bueno, acá no, o sea, en el curso de yoga está la energía de la persona en ese momento. Alguien me dice, Alejo, no, muy bacano el negocio, pero por ahora estoy haciendo esto otro. Yo, bacano, o sea, allá está la energía de la persona. Si ustedes cogen una lupa, que es la que están viendo en la pantalla en este momento, contra una leña seca y hay sol, y ustedes dejan la lupa quieta, créanme que esa leña va a prender. Pero si ustedes empiezan a mover la lupa para todas partes, no hay posibilidad de que esa lupa esa leña se prenda. Yo particularmente, y muchas de las personas que me conocen saben, en este momento tengo un proyecto bien interesante, estoy escribiendo un libro sobre todo el tema de finanzas y deudas y estoy trabajando en un juego de mesa para enseñar finanzas personales. Pero cuando te digo que estoy trabajando es que el tiempo que le estoy dedicando a eso es un 5% al mes, porque toda mi energía y todo mi enfoque en este momento lo tengo direccionado a la construcción del negocio de ACN, que me apasioné nuevamente con este proyecto y tengo todo mi enfoque puesto acá. Entonces, si usted le pone el enfoque necesario al negocio, el negocio le va a dar resultados. Si no estás teniendo resultados con el negocio, pues es muy simple. No le estás poniendo el enfoque adecuado y no le estás dando la importancia que el negocio se merece.
sea, no le pidas resultados al negocio si no le estás poniendo la suficiente energía. Hay una analogía bien particular. ¿Qué es primero en una chimenea, la leña o el calor? O sea, tú primero tienes que poner la leña, echarle fuego y después la leña te va a dar ese calor, pero tú no puedes pretender que la chimenea te caliente si no le has puesto la leña. Es bien importante, enfoque al 100% para que tengamos resultados. La cuarta ley es lo que yo llamo el pilar de la educación o el entrenamiento. Yo no sé, pues porque hay algo que me parece curioso. Muchas personas entran a estos negocios y lo hacen directamente es por la emoción, o sea, se emocionan. Y con esa emoción avanzan en el negocio inclusive primeros 20 días, 30 días, 60 días. Inclusive hay personas que la emoción les llega a durar hasta 90 días. Pero después de 3 meses, si la persona no se está entrenando, no se está educando, no tiene claros los conceptos del negocio, tenga la plena seguridad que esa persona se va a morir dentro del proyecto. Y es porque estos negocios requieren un entrenamiento y una educación muy altos, o sea, de muy alto nivel. Cuando ustedes se entraron a una universidad a estudiar, me imagino que hay personas acá que son profesionales y han entrado a la universidad, ustedes se dieron cuenta que había un pensum o un programa académico, un microcurrículo, y había una serie de materias que había que ganar una por una para poderse graduar al final del semestre. Usted no podía en la universidad perder una materia, dejar de ver una materia y aún así graduarse. Usted tenía que verlas absolutamente todas. Y aquí pasa exactamente igual. Si tú quieres ser un profesional de las redes de mercadeo, pues hay dos tipos de entrenamiento que vas a tener que tener. Un entrenamiento muy importante en el modelo de negocios. Si estás en el negocio de Flash Mobile con ACN, pues tú tienes que saber de los CAPs, de los residuales, tienes que saber de las estructuras de los negocios, tienes que saber de las reglas en puntos personales, tienes que saber de lo que son los cortes de mes, o sea, tienes que tener muy claro todo lo que es la estructura de negocios. Si no tienes claro ese entrenamiento, ten la seguridad que vas a cometer errores muy básicos y esos errores te van a frustrar en el negocio. Yo tengo casos de personas que han perdido bonos por no tener claridad en algunos conceptos y algunas personas entienden que fue falta de entrenamiento de ellos, pero hay otras personas que se rajan porque creen que es culpa del negocio. Ahorita vamos a ver ese tema más adelante. Pero es básico y fundamental que la gente se entrene en el proyecto. Y cuando digo se entrene, no es esperar a que monten una capacitación, es leer, es ir a buscar videos en YouTube, es buscar audios, es buscar información de las personas que ya tienen resultados. Eso en cuanto al entrenamiento del negocio. El segundo tipo de entrenamiento, no menos importante, es el entrenamiento a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel mental, y es cómo nos entrenamos nosotros como personas. Porque si ustedes se dan cuenta, este negocio es de personas, de seres humanos. Cada uno de nosotros representa un activo y como activo tenemos que invertir en nosotros mismos. Entonces, no solamente es leer libros de marketing, no es solamente leer sobre la compañía, sino también leer sobre desarrollo personal, sobre mentalidad, cómo funciona el cerebro, leer sobre el aprendizaje, en fin. Hay muchos temas sobre los cuales hay que aprender para lograr salir adelante en estos proyectos. Bien, entonces, muy importante. Hay varias áreas en las que nos tenemos que volver unos profesionales. Yo recomiendo mucho y a mis equipos les hago mucho énfasis en ese tema y es que se entrenen fuertemente en lo que es el tema de finanzas. Porque mire, puede que el negocio te esté generando ingresos, pero si no te vuelves bueno manejando tus finanzas personales, créanme que el negocio termina por fracasar. Si no te vuelves bueno administrando el dinero, sabiendo qué vas a hacer con él, va a llegar un momento donde el negocio va a colapsar. ¿Listo? Quinta ley. Y esta es la ley de los indicadores de gestión. Todo se mide por indicadores de gestión. ¿A qué me refiero con eso? Uno tiene que tener claro cómo se mide tu negocio. Por ejemplo, uno de los indicadores que tiene la compañía es la producción de QLs cada mes. Yo me he esforzado en que todos los meses la gran mayoría de personas que ingresan al negocio se hagan QL. Entonces yo, digamos que una de las recomendaciones que le doy a las personas es, primero,
logren que todas las personas que entren a su red de negocios lleguen al nivel de QL. Eso es un indicador de gestión. Entonces yo todo el mes, todos los días entro, reviso administración de CAPS y yo reviso qué tantas personas están llegando a QL, cuántas le faltan, cuántos puntos le faltan, cuántos clientes portados tienen, y yo personalmente me encargo de la productividad de mi negocio. Ese es el primer indicador que yo estoy viendo. Y el segundo indicador que yo manejo todo el tiempo es que, con base en la meta que estoy corriendo en este momento, yo tengo que tener claro cómo van esas posiciones. Por ejemplo, tengo todo mi ETT completo, tengo todo mi ETL completo, tengo todo mi TC completo, y ahora que estoy corriendo la meta del RVP, ya estoy mirando en las líneas que faltan, qué me hace falta. Entonces, por un lado me faltaban unos puntos, por un lado faltan más socios, tengo que darle más profundidad a una línea. Es decir, yo me encargo de mis indicadores básicos, que es cuántas personas están entrando al negocio y cuántos QLs estoy logrando. Ya, eso es todo lo que yo hago en indicadores de gestión. Tú tienes que tener claro, pues los que me conocen de cerca saben que yo cargo una libretica pequeñita, y me dicen que es la libreta del paga diario, pero esas son las libreticas donde yo apunto absolutamente todo. Y yo tengo una cita, la apunto ahí, tengo un prospecto, lo apunto ahí, hago una portabilidad, lo apunto ahí. Es decir, el resumen de mi negocio en estos 6 meses lo pueden ver en esa libreta. Y es precisamente porque hay que seguir una base de indicadores. Esta me gusta mucho. La sexta ley es la que le llamo la de la computadora no miente. Hay veces que las personas quieren medir este negocio desde una perspectiva emocional. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay personas que se me acercan y me dicen: Alejo, es que llevo tanto tiempo y no he logrado llegar ni siquiera a ETT. Y yo, pero cuéntame, muéstrame, ven, abramos tu back office y ven, miremos cómo están. Y pues yo me meto al back office y realmente han auspiciado 4 o 5 personas, pero ninguno es QL, porque ellos no tienen claros los indicadores de gestión. Entonces, quiero que esto les quede supremamente claro. En ACN hay una habitación donde hay unos servidores, que esos servidores lo que hacen es que cuando miran el primer viernes de cada mes o todos los miércoles, ellos van a esa página y sacan una información de esa página, procesan la información y el siguiente viernes te sacan un reporte en la página que dicen: Anderson, te has ganado tanto dinero por tanto, tanto y tanto. O sea, esa computadora no tiene la capacidad de decir: Anderson, cuéntame cómo te fue. Estás muy emocionado con el negocio, has afiliado a mucha gente, le has contado, has publicado mucha huevonada en Facebook. Es decir, ¿qué estás haciendo con el negocio? La computadora no lee información emocional. La computadora solamente lee información técnica, números. Es decir, más que números, ¿sabe qué lee la computadora? La computadora lee puntos. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hace la computadora es que se traga los puntos de tu página personal, va y los computa y eso saca un informe. Y en ese informe te dicen cuánto te van a pagar. ¿Por qué es importante entender esto, chicos? No voten escape. No se acerque a su mentor, a su upline, a su auspiciador a decirle que usted está muy triste porque usted siente que ha trabajado mucho, pero que es que, claro, subió los precios y Movistar se le llevó un cliente y que entonces llovió en el oriente antioqueño y se cayó una antena. O sea, todas esas razones emocionales no sirven para absolutamente nada, porque ACN lo que hace es que calcula tus bonos a través de una computadora, y las computadoras son netamente técnicas, no son emocionales. Entonces, recomendación de liderazgo: no le bote escape a la información emocional. Las emociones no van de la mano de los negocios. ¿Listo? Esta es bien interesante. Séptima ley, yo la llamo la ley de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir la ley de lo que no se ve? Miren, y esto es bien curioso. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida personal, inclusive en nuestra vida privada, termina teniendo repercusión en nuestro negocio. Digamos que el hecho de que tú seas una persona mala, o sea, tú seas no quiero utilizar la palabra mala, pero el hecho de que tú seas como chucha, pues como, es que no sé cómo decirlo. O sea, si tú no eres una persona chévere en tu vida personal, es muy probable que en el negocio tampoco te vaya muy bien. O sea, hay siempre una respuesta, como una ley de causa y efecto, que termina por afectar las cosas que hacemos. Entonces, si tú no te estás, digamos, comportando bien en lo personal,
ten la plena seguridad que en el negocio es probable que tampoco te vaya a ir muy bien, se lo garantizo. Entonces, trata de que tu vida personal se refleje en tu negocio. Usted no puede llegar a una reunión y tratar de ser querido con la gente, tratarla bien, reírse, aplaudir, decir cosas en la tarima y llegar a tu casa a tratar mal a tu esposa y a tus hijos, a tomar trago, a emborracharte, a ser infiel. Es decir, hay una cantidad de características que si ustedes no las trabajan en paralelo, créanme que el negocio no va a funcionar. Esto es un negocio altamente espiritual y yo sé por qué se lo digo. Funciona así. He visto ya muchas cosas en este proceso. Vean, les cuento esta historia que me llamó mucho la atención. El negrito que ustedes están viendo ahí en la pantalla se llama Will Smith. Mentira, no, Chris Garner. Chris Garner, que es Will Smith en la película En busca de la felicidad. Pero el que está en la foto es el de verdad, o sea, no es Will Smith, es Chris Garner. Y él cuenta una historia, él tiene un libro muy bueno que se llama Como comienza donde estás, creo. No recuerdo el nombre del libro exactamente, es un libro muy bueno. Y hay una cosa que me impacta que él contó en el libro. Él decía, una vez yo estaba en una situación supremamente difícil, económicamente reventado, y me llamaron para una entrevista de trabajo en una oficina muy importante en la Bolsa de Valores en Nueva York. Entonces yo con la necesidad de ganar dinero, pues me fui para la entrevista, pero cuando llegué 10 minutos tarde a esa entrevista. Entonces, cuando llegué, el dueño de la empresa me estaba esperando para la entrevista, nos reunimos, me atendió muy formal, pero al final me dijo que no me podía contratar y que se debía a que le llegué 10 minutos tarde. Y él me decía, si usted es capaz de faltarme a mí en 10 minutos, imagínese qué puede llegar a pasar en 10 minutos con todo el dinero que te voy a entregar para que inviertas por mí. Entonces no le dio el trabajo. Y para el man fue supremamente difícil porque estaba pasando por una situación muy dura. A partir de ese momento, Chris Garner decidió usar dos relojes. Si ustedes lo logran ver ahí, él tiene dos relojes, un reloj en cada mano. Y eso es una regla que él puso para su vida, era que nunca más iba a volver a llegar tarde a ninguna parte. Entonces, mire cómo un acto personal, que a veces somos muy relajados con el tema de llegar a una cita como nos da la gana, a la hora que nos da la gana, termina afectando muchos otros aspectos. Otra historia que él cuenta en el libro que me gustó mucho es que cuando ya él pasó toda esa prueba y todo ese desierto existencial que vivió, el tipo empezó a escribir el guión para su película y uno de los representantes de una empresa que iba a sacar la película inicialmente se reunió con él en un hotel en Hawái y estando en el hotel, pues él dijo, bueno, le voy a entregar los derechos de la película, el guión, y cuando iban a firmar el contrato, este señor, el representante de la empresa, le dijo a Chris Garner, le dijo, hermano, ¿me puedes prestar un lapicero para el contrato? Entonces Chris Garner dijo, viejo, usted se vino a firmar un contrato multimillonario que va a ser la hechura de esta película En busca de la felicidad y usted no le trajo un lapicero, no jodas. Entonces el man cogió el contrato y lo rompió. Porque él dijo, si este man se vino sin lapicero a firmar un contrato es porque no sabe dónde está parado. Entonces mire cómo muchas cosas que nosotros hacemos terminan afectando los negocios y terminan afectando otros aspectos bien importantes de la vida. Entonces, pilas con ese tema. Octava ley, la ley del niño. Esta me encanta, pilas. Y la veo mucho. Yo la llamé la ley del niño, pero realmente son muchos los adultos que salen con este tipo de cosas. Hay personas a las que les pasa de todo. Yo les llamo personas prefactibles. Miren, en 6 meses que yo llevo con ACN, con Flash, en todo el proceso de apertura, que no es fácil, pues me han pasado una que otras situaciones y yo no les voy a negar que no me he molestado. Hay veces que me han molestado cosas que me han pasado, pero han sido 2 o 3 situaciones que he logrado resolver directamente con el corporativo y finalmente se han resuelto. Pero miren, ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de llamadas que yo recibo todos los días de personas casi, pero adultos, casi llorando por cosas que les pasan. Y cuando yo analizo el problema en el fondo, fue un descuido de las personas, pero las personas terminan siendo, yo no fui, o sea, no fue mi culpa, o sea, todo me pasa a mí, yo soy el pobrecito, o sea, pilas con eso. Esta es una historia que a mí me impresionó mucho. Yo no sé si ustedes recuerdan a Lance Armstrong, que era él se ganó 7, 8 veces el Tour de Francia, el tipo era una máquina para dar pedal, y en el año 2012 la USADA, que es la empresa que regula todo el tema del ciclismo en los Estados Unidos, le hace una denuncia por doping y te digo que el tipo se le cae toda la estantería. O sea, el tipo le toca entregar
7 Tours de Francia que se ganó y se descubrió que todo lo logró fue pero con doping. Entonces es súper teso porque finalmente los seres humanos no asumimos la responsabilidad de las cosas que hacemos. Eso fue una historia bien tesa. Hay un libro muy bonito de él, se llama Mi vida, mi segunda vida, y es todo el proceso que él vivió con el cáncer, porque él se recuperó de un cáncer en los testículos muy agresivo, y finalmente se destapó todo este escándalo. Y bueno, hay una entrevista muy bacana que él tiene con Oprah, pero nos toca como adultos asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Si yo, por ejemplo, hoy les cuento, cometí un error, una cliente la dejé sola, o sea, yo una cliente la porté, pasó la línea, todo muy bien, pero yo la dejé sola para que ella activara el plan y recargó 40.000 pesos, no supo activar el plan, se le entregaron los 40.000 en recarga y yo asumí la responsabilidad del error que fue mío, porque cuando tú vas a otro operador te entregan todo listo y yo a esta clienta la dejé tirada, como decimos vulgarmente. Entonces yo esta tarde volví, le cargué de cuenta mía 40.000 pesos y le enseñé cómo se elegía el plan. Muchachos, el líder asume responsabilidades. Ustedes no pueden permitir simplemente que pasen cosas y ustedes quedan como si nada estuviera pasando. Asuman la responsabilidad y solucionen todo. Penúltima ley, esta me gusta mucho, ojo, o una o muchas, tú eliges. Esta ley es potente y les voy a mostrar por qué. Hace un tiempo aquí en Medellín pasó algo súper curioso, pues muy pelle, pero fue súper curioso, y es que de la nada se derrumbó un edificio. Y pues cuando empezaron a hacer la investigación fue que el edificio lo pegaron con mocos, pues o sea, fue un edificio que lo hicieron supremamente mal. Y empezó toda una investigación y descubrieron que los materiales con los que se construyó el edificio, la forma en la que se construyó el terreno, o sea, había una cantidad de inconsistencias, en fin. El hecho es que cuando se cae esta primer torre de este edificio, murieron creo que 2 personas y después hubo que derrumbar todas las otras 5 torres, eso fue un escándalo. Entonces yo siempre me he hecho una pregunta, o sea, si los dueños de ese edificio tuvieran la oportunidad de devolver el tiempo, ¿ustedes creen que qué harían? ¿Hubieran vuelto a hacer las cosas mal hechas o las hubieran hecho bien? Porque fíjense, el simple hecho de que ya hubiera muerto una persona por ese derrumbe, o sea, usted cargar con la muerte de alguien por haberse ahorrado unos pesos en la construcción del edificio es la cagada. Entonces, quiero que llevemos eso al negocio. La mentalidad de los latinos es una mentalidad cortoplacista. El latino siempre está buscando el atajo, cómo lo hago más rápido, cómo paso por encima del otro, cómo hago cosas por debajo que no se den cuenta. Y ahí viene un error muy grande. Si usted va a hacer las cosas mal hechas, le toca volverlas a hacer hasta que aprenda a hacerlas bien hechas. Esa foto que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es la foto, el lado izquierdo, van a ver el 17 de marzo después del tsunami y el terremoto que hubo en Japón. Miren cómo quedó despedazada la carretera y 6 días después, miren nuevamente la carretera como la reconstruyeron, pero es porque son japoneses. Aquí en Colombia hay calles que no hay cómo caminar por ellas y tú pasas a los 2 o 3 años y están en peor situación, pero es por la mentalidad que tenemos. Tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces, o aprendemos a hacer las cosas bien hechas de una vez, o la vida nos va a obligar a seguirlas haciendo hasta que aprendamos a hacerlas correctamente. Usted puede ir a construir su calificación a TC, a RVP, a lo que usted quiera, pero si no lo hace de la forma correcta, le garantizo, sin miedo a equivocarme, que le va a tocar volver a construir el negocio 2 o 3 veces hasta que aprenda a hacerlo bien hecho. Entonces la conclusión es, si lo haces bien hecho de una vez, así te demores un poquito más, no te toca volver a construirlo. Pero he visto muchos casos en negocios de redes de mercadeo donde las personas hacen las cosas mal hechas y les toca estarlas repitiendo una y otra vez hasta que aprenden a hacerlas bien. Listo. La última ley es, digamos que, para mí la más importante de todas, y yo diría que es la base de cualquier tipo de negocio. Yo recuerdo que cuando estábamos comenzando con el proyecto, en junio, en julio del año pasado, yo no empecé mucho, de pronto a ustedes no les tocó, pero como empezamos un proceso de preapertura, todavía no estábamos haciendo afiliaciones reales, a mí muchas personas, sobre todo de Montería, yo recuerdo que en Montería me pasó en varias ocasiones, que a personas que estaban preinscritas conmigo para empezar a trabajar conmigo, de otras organizaciones les ofrecieron dinero para que se afiliaran con ellos. Y ellos me decían, Alejo, imagínate que tal persona que es de tal organización me está diciendo que él me paga la afiliación si yo me paso a trabajar con él.
Yo recuerdo un caso muy puntual con un amigo de allá de Montería que yo le dije, ¿y vos qué has pensado? Porque es un buen negocio, o sea, si vos no tenés el dinero sería muy buen negocio irte a trabajar con él. ¿Qué has pensado? Y la respuesta de esa persona me impactó porque yo no me esperaba esa respuesta. Y él me dijo, Alejo, ¿sabe qué pasa? Que si yo hago eso con él, es muy probable que otra persona de otra organización haga lo mismo con la gente que yo estoy preinscribiendo. O sea, me pareció una respuesta brillante, una respuesta impecable. Y finalmente eso pues no sucedió. Pero muchachos, los principios y la dignidad no son negociables, ni por conveniencias, ni por intereses mezquinos. Ojo con esto, muchas personas ceden ante las circunstancias. Hay, hay, hay algo muy curioso, es que cuando uno está pasando por un momento difícil a nivel personal o en el negocio, uno muchas veces negocia los principios y siempre el dinero es un interés mezquino. O sea, si usted es capaz de negociar un principio personal suyo solamente por dinero, créame que es un error garrafal que le va a costar mucho en el largo plazo. Entonces, ojo con ese tema, no cedan nunca. Los principios no se negocian. Si usted tiene que hacer algo mal hecho, algo que va en contra de los principios de ACN, algo que va en contra de los principios suyos personales, si usted hace algo que va en contra de su familia, de su bienestar, de sus finanzas, por tener un logro de corto plazo, tenga la plena certeza de que en un futuro eso se cae. Señores, cuidemos mucho esta oportunidad que nos está dando ACN de construir un negocio para toda la vida. La semana pasada que hablaba con Efraín, él nos mostraba a un grupo de personas lo que han sido el incremento en las comisiones que él recibe de todo lo que ha hecho en 22, 23 años que lleva en el proyecto. Créanme que eso es lo que yo sueño para mi vida. Yo no sueño un negocio para 2 meses, ni 3 meses, ni un año, ni 2 años. Yo sueño un negocio que dure 20, 30 años y que lo hereden las personas que queden detrás de mí. Bien, entonces es muy importante ese tema. Hasta aquí llegamos hoy. Yo siempre coloco que esta historia continuará porque yo sé que hay muchos más aprendizajes que se van a poder compartir más adelante y yo espero poder seguirles transmitiendo toda esta información de la manera más práctica posible para que ustedes la sepan aprovechar. Eh, Hasta acá está el Zoom. Ya quiero dejar un espacio abierto para que ustedes me hagan preguntas, si tienen preguntas